Buenas tardes a todos. En este webinar que arrancamos hoy, en esta oportunidad lo vamos a hacer la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba junto con la Sociedad de Oncología Clínica de Córdoba. Así que hoy tenemos una temática muy interesante. Como saben, la sociedad nuestra está haciendo un webinar por mes y este ya es el cuarto que hacemos. Así que bueno, adelante, mucha suerte y a ir pensando en las preguntas que van a hacer después que terminen los dos grandes expositores que tenemos hoy. Maxi. Bueno, vamos a empezar con la actividad de anatomía patológica para presentar al doctor Juan Pablo Palazzo. Es un médico patólogo acá de acá de Córdoba, egresado justamente de la especialidad de patología del hospital privado, y que bueno, ha ejercido su actividad afuera en la Universidad de Jefferson en Filadelfia, y actualmente como patólogo del Bautista. La verdad que es en Miami, Florida. La verdad que es un gran honor para nosotros poder tenerte, especialmente para mí, porque yo he podido relatar justamente con Juan Pablo. Y bueno, agradecerte profundamente de ambas sociedades por esta predisposición, y obviamente para la charla que nos vas a poder brindar en este momento. Así que muchas gracias y bueno, te escuchamos nomás, Juan Pablo. Bueno, primero le quiero agradecer a Maxi, que hace ya varios meses me venía convenciendo de varias maneras para que participase de este web seminar, que a la Sociedad de Patología de Córdoba. Siempre tengo muchos arraigos con todo lo que sea médico y de patología de Córdoba, también por razones familiares. A Norma, a los quienes son los que han ayudado a ustedes, no sé si los puedo mencionar o no, pero estoy muy contento de poder compartir un poco con ustedes la experiencia de la interpretación de los infiltrados linfocitarios del PDL1 en la patología mamaria. Yo no tengo no tengo ningún conflicto de interés porque soy patólogo, así que no tengo nada para declarar. El doctor William Coley, que fue un médico muy famoso en los 1900 y el comienzo de 1900, se lo considera en realidad el precursor de la inmunoterapia. Él tenía un concepto muy simple que al final de mi conferencia yo creo que uno se va a poder dar cuenta cuál era, que si usted le inyectaba bacterias a enfermos con tumores y con sarcomas, esto originaba un proceso infeccioso que tenía éxito porque él medía el tamaño de los tumores, porque evocaba una reacción inflamatoria inmunológica con los sarcomas. Después, obviamente, era una cosa que tuvo problemas de todo tipo, pero él trabajó en el Memorial y fue compañero también de Ewing, y después empezaron a aparecer los primeros medicamentos en la quimioterapia y radioterapia, pero quería introducirles a ustedes a este médico muy famoso que se lo considera en realidad el padre de la inmunoterapia. En el cáncer de mama hay, aparte de los linfocitos, hay tres factores que uno siempre tiene en cuenta cuando se trata de biomarcadores predictivos en esta inhibición de los checkpoints. Uno, que es uno de los que voy a hablar hoy, que es la expresión del PDL1, que se puede medir en las células neoplásicas o en las células inmunes, depende de los tumores, y que es muy simple porque se evalúa por inmunistoquímica. Lo otro es la carga tumoral, que no es muy común o muy frecuente en la mayoría de los cánceres de mama, y eso hace que en sí no sean muy inmunogénicos. Y lo tercero, que se ha estudiado muy bien en otros tumores, fundamentalmente del tracto gastrointestinal, es la inestabilidad de microsatélite, que también se puede estudiar por inmunistoquímica, que es lo que hacemos todos los días en cáncer de colon, o con secuencia, que también nuevamente no es muy común en el cáncer de mama. Hay dos factores que voy a hablar en los próximos 25 minutos que son, y que realmente van mano en mano y muy juntos y no se pueden separar, que son lo que llamamos TIL, que son las células inflamatorias en los tumores, y que abarca todas las células, no solamente linfocitos. Generalmente uno piensa que son solamente linfocitos,
pero abarca macrófagos, histocitos y distintos tipos de células inflamatorias. Hay gente que hasta incluye los neutrófilos, si están dentro del tumor, pero como muchas veces los neutrófilos están asociados a necrosis, uno tiende a no contarlos. Hay varios artículos, como acá están en la referenciados, en que los TILs, como yo voy a decir ahora, han emergido en ciertos tumores de mama como un factor no solo de per se favorable, pronóstico, pero también como un marcador predictivo. Y se han transformado, ya sean los TILs o lo que uno mide en los TILs, como blancos terapéuticos. Dentro de los cánceres de mama, excluyendo los tumores luminales, A o B, que pueden tener también linfocitos, y el rol parece ser distinto que los otros tumores, hay dos tipos de tumores que se asocian con la mayor cantidad de TILs. Uno son los triple negativos, un grupo heterogéneo de tumores, y lo otro son los tumores que son positivos para HER2 y que son los candidatos más atractivos para inmunoterapia. En realidad, lo que estamos hablando en general son otras células inflamatorias, pero se trata de la infiltración de células T que son positivas para CD8. Yo no voy a hablar del grupo de tumores, pero no infrecuentemente, a ustedes que ven casos y a los patólogos, uno ve células inflamatorias en los tumores que son HER2 positivos, como en este caso, donde son tumores generalmente de alto grado y tienen, como en este caso, un infiltrado inflamatorio denso. La conferencia web seminar de hoy es de tumores triple negativos, pero les quería decir y mostrar un ejemplo de células inflamatorias también en los tumores HER2 positivos. Los tumores triple negativos a veces se los asocia como tumores de intervalo porque crecen muy rápido y son esos tumores que se presentan entre las mamografías o los controles y las mujeres se preocupan mucho porque tienen estos tumores muy agresivos. En Filadelfia, hasta hace poco, donde yo trabajé muchos años, como dijo Maxi, veíamos un número grande porque la población de mujeres afroamericanas, proporcionalmente a lo que representa Miami y este hospital, es alto. Muchas veces mujeres jóvenes tienden a recurrir rápidamente al primer año o hasta el tercer año después del diagnóstico. Los primeros 5 años tienen aumento de la mortalidad y tienen también un patrón de metástasis visceral un poco más agresivo y que no se compara con los tumores luminales, que son a los pulmones y al cerebro. Y cuando progresan rápidamente hacia la muerte. Por lo cual, el descubrimiento de que algunos de estos tumores triple negativos eran inmunogénicos ha cambiado mucho el paradigma, y a pesar de que representan en el 100% de los tumores, pocos tumores, proporcionalmente 12 o 15%, y los que son inmunogénicos menor, no había muchas opciones terapéuticas, y eso el doctor Mesa seguramente nos va a explicar muy bien. ¿Cómo medimos los tumores inflamatorios, los TILs? Yo creo y les recomiendo a los patólogos entrar a este tutorial o ver este artículo que ya tiene casi 5 años y yo me voy a concentrar en las próximas 3 o 4 fotos. Esto fue un grupo de trabajo que determinaron cómo, un grupo TILs de trabajo, cómo medir y dieron sugerencias. Estos son nada más que sugerencias de cómo medir los TILs. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que es medir todas las células inflamatorias, incluyendo las células plasmáticas. Como dije, generalmente los neutrófilos no. Un solo corte es suficiente, un solo corte por tumor, y se saca un promedio de las células inflamatorias en la área tumoral. Eso es lo más importante, o una de las cosas más importantes. Si bien no es el total número de células inflamatorias en el tumor, sino que es el porcentaje de células TILs en el estroma dentro del tumor. Es un concepto un poco difícil de tener en cuenta, pero uno lo aprende. Los TILs se tienen que evaluar dentro del tumor y no se tienen que evaluar ni fuera donde esté el tumor, ni en los lóbulos, ni en el carcinoma in situ. El estudio de la inmunogenidad del carcinoma in situ, como así también
de las células inflamatorias en neoadyuvancia, yo no voy a discutir acá, pero es también un campo que en la patología de la mama y en el tratamiento está emergiendo. Como dije anteriormente, lo ideal, si uno traza con una fibra, va a estudiar las células inflamatorias dentro del lecho tumoral. Lo que esté fuera del tumor, aislado o en la grasa, no se va a incluir. Esto es hecho más bien para mostrarles un ejemplo del artículo del Annals of Oncology, que es del 1%, donde acá está el estroma y no hay más del 1% de células inflamatorias, a un 90% donde uno tiene dificultad de captar o de visualizar las células inflamatorias. Esto es hecho como un captador de imágenes con un software, pero a mí me sirve como una idea en mi mente cuando puedo mentalizarme qué es un 20%, qué es un 60%, y en mi cabeza, porque nosotros en definitiva somos como coleccionistas de estampillas, puedo aplicar eso a un caso específico. ¿Dónde están los linfocitos en los tumores o dónde pueden estar? No hay mucho acuerdo qué son estos tumores con muchos linfocitos. En los viejos tiempos los llamamos carcinomas medulares, pero cuando uno tiene más de un 50 o 60% puede hablar de un carcinoma predominantemente con infiltrado linfocitario. Para el propósito de la conferencia de hoy, de los tumores triple negativos y de la interpretación del PDL1, estamos hablando de los TILs que son estromales y que tienen, se ha demostrado que tienen un efecto predictivo a la respuesta de neoadyuvancia en algunos casos y que tienen mejor pronóstico los enfermos que tienen TILs. Difícil de evaluar los TILs dentro del tumor, igual lo mismo en el margen invasor, y estas estructuras linfoides terciarias que los patólogos vemos también deben ignorarse, son posiblemente parte de la respuesta inmunológica y muchas veces incluyen centros germinales y se ven fuera del tumor. Este es un ejemplo de lo que llamaban, cuando yo era residente en el hospital privado, del carcinoma medular. Ahora lo llamamos carcinoma con características medulares de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pero es un tumor que parece un fibroadenoma bien circunscrito, con células de alto grado y con un gran componente inflamatorio. Y cuando en los años 70 y 80, que yo estudiaba medicina, siempre decíamos, si uno era estricto con los parámetros de Rudolphi del carcinoma medular, era un tumor de buen pronóstico. Ahora sabemos que hay una heterogeneidad muy grande en todos los tumores triple negativos, e incluso hay tumores de buen pronóstico o relativamente inocuos que son triple negativos. Esto es lo más común, que uno ve un carcinoma con infiltrados densos. Ustedes ven acá el estroma. Si usted quiere usar un scoring, diría que esto es como un 80 o 90%, porque es el porcentaje de células inflamatorias en el estroma entre el tumor. A veces obliteran al tumor, y si uno no hace una citoqueratina, la respuesta inmunológica es tal de células plasmáticas y linfocitos que es difícil identificar algunas células tumorales. Es como si lo hubiesen invadido y están haciendo desaparecer el tumor. Desde el punto de vista práctico, hoy, septiembre de 2020, ¿qué pasa con los TILs en los informes de patología? Ustedes saben que no son un componente de los protocolos CAPS y ASCO en este momento. Yo creo que eso va a cambiar en algún momento, y esto de la inmunoterapia, sobre todo en tumores triple negativos, va a tener suficiente fuerza que lo van a tener que incorporar. Es decir, que no está protocolizado. Si usted decide informar los TILs, yo trato de poner, que no siempre los informo, depende de la circunstancia, al menos una nota que diga cuál es el significado. Yo creo que al hacerlo o antes de hacerlo, es buena idea discutirlo con el equipo de mama. Si lo hace en los casos de triple negativo es importante, sobre todo si el paciente va a ser un candidato para inmunoterapia. Como dije anteriormente, si el enfermo ha tenido neoadyuvancia y hay tumor presente, hay que considerar reportar por lo menos si hay tumor y si hay TILs.
Recomiendo para lectura, para quienes estén interesados en este tema, ellos hicieron una conferencia de consenso de carcinoma in situ y de neoadyuvancia en este grupo de trabajo de inmunomarcadores y se publicó en esta revista hace 1 año y medio, 2 años atrás. Y como esto es un hallazgo inicial, yo pienso que los patólogos tenemos que ser participantes activos de todo esto, porque somos los que vemos las cosas en el microscopio y podemos determinar el cáncer, pero también la presencia, ausencia de células inflamatorias. Pasando a la segunda parte de la conferencia, es específicamente sobre el tema de PDL1 y PD1. Entonces, estas dos proteínas o marcadores, antígenos, etcétera, se constituyen un eje que cuando están libres y no acoplados, participan en la activación, como dije, de las células T en los tumores y son inmunogénicos. El evento clave de esto es que la expresión de PDL1 en el tumor activa los receptores del PD1 en las células T y las inhibe. Inhibe su actividad y no pueden combatir las células tumorales. Desde ese principio, ahora hay anticuerpos monoclonales que desbloquean esta unión, este eje, y hace que muchos de estos anticuerpos monoclonales sean inmunoterapias, se conviertan en inmunoterapias. Yo, como soy patólogo, no soy muy inteligente y algunos gráficos me confunden, pero esto es lo más básico que encontré de todos estos artículos. Entonces, lo que pasa es que cuando el PDL1 se une al PD1 de la célula T en el lecho tumoral, se produce este acoplamiento. Y al producirse este acoplamiento, la célula crece, se reproduce y se ve desinhibida para seguir creciendo. Porque su némesis, su enemigo, está inhibido por ese acoplamiento. Cuando usted utiliza anticuerpos anti-PDL1 o anti-PD1 de la célula inflamatoria T, desacopla esa unión y la célula se activa y produce o induce la producción de la muerte celular del tumor. Esto ha crecido exponencialmente muchísimo. Esto es un gráfico del JAMA de hace 1 año, que es los ensayos clínicos de inmunoterapia, y fíjense, comparen ustedes los distintos tipos de tumores y miren el número de ensayos clínicos, y sigue creciendo de tumores triple negativos. Así que es muy importante. Esto creo que realmente fue una cosa importantísima y pasó la hoja importante cuando se publicó este artículo de este grupo de trabajo del IM Passion de la influencia de uno de estos anticuerpos en los tumores triple negativos. En resumida cuenta de este artículo en el New England Journal de hace 2 años, la respuesta de los enfermos que recibieron atezolizumab era 59% versus 42%. Algunos dijeron que el margen era muy chico, pero estos tumores son poco frecuentes dentro de todo. Y también otra cosa importante, que un poquito más del 10% tuvieron respuesta completa, una cosa que no siempre se obtenía con los tumores triple negativos. Este estudio lo hicieron con este anticuerpo de ventana y utilizaron el 1% en los TILs, que es lo que utilizamos en este momento. Contrariamente a lo que pasa con otros modelos o con otras patologías, esto está muy bien regulado, idealmente por la FDA, donde usted tiene que utilizar, de acuerdo al tumor y de acuerdo al cutoff y de acuerdo a lo que esté buscando, un clon específico. En el triple negativo ha sido aprobado este clon de ventana únicamente, si usted va a seguir las recomendaciones del FDA y las guías de ventana, que es el que produce este anticuerpo para inmunohistoquímica. Yo no voy a hablar de lo que pasa con tumores que son estrogénicos positivos, pero este es un artículo de hace más o menos unos 2 años, y también hay mucha investigación en esto y hay muchos ensayos clínicos de aplicar, ya sea en forma neoadyuvancia o adyuvancia en algunos de estos enfermos que los tumores son inmunogénicos,
también en aquellos que son luminales y negativos para HER2. En el cáncer de mama, el PDL1, como yo dije anteriormente, está expresado en los TILs y en las células del cáncer. En cambio, el PD1 se expresa fundamentalmente en los TILs. La evaluación es específica en aquellos enfermos que son candidatos a recibir atezolizumab y es relativamente simple. Voy a mostrar algunos ejemplos, que es la presencia de células positivas inmunes que ocupan más del 1%, fíjense el cutoff qué bajo que es, no del número de células inmunes, sino que en el área tumoral. El área tumoral se define como los TILs entre las células tumorales, dentro del tumor y en el estroma, que digamos en el vecindario o en el barrio del sitio tumoral. La intensidad se puede sacar un score. Yo personalmente desconfío mucho de la intensidad, es muy subjetivo y no hay biológicamente mucha prueba de que si usted es positivo y tiene más del 1%, si es leve, moderado o intenso. Creo que a lo mejor en el futuro, con algún software sofisticado como ahora usamos para los receptores, puedan tener valor e importancia. Pero fíjense que es relativamente fácil porque es 1%. Tumor triple negativo, agresivo, con muy pocos macrófagos negativos. Hay que poner siempre el nombre del clon y menos del 1% de células en el estroma del tumor. Otro caso de tumor triple negativo de inmunistoquímica con un score del 10%, teniendo en cuenta el número de células que son positivas. No hace falta decir que son macrófagos, histocitos, células plasmáticas o linfocitos. Es bastante elástico el concepto. Mi impresión es que en el día de mañana, sobre todo guiado con los ensayos clínicos, con más patología y más biología molecular, esto va a cambiar, porque esto realmente es un campo en movimiento. Ustedes saben que está cambiando ahora los receptores estrogénicos y progesterona, y no se sabe qué significa el 1 al 10%, yo estoy seguro que esto va a cambiar. Por ahora, 1%. La presencia en las biopsias de core, a veces eso nos preguntan, es importante y se puede hacer, sobre todo en casos que se presentan con metástasis inicialmente o estadio avanzado. Hoy hablaba con una de las oncólogas de acá, no tenemos resección y tenemos una biopsia core de la mama y del ganglio. Hacemos el PDL1, pero hay heterogeneidad, voy a hablar un poquitito de eso, y se ha comprobado que hay un upgrade si usted hace PDL1 en el core y en la excisión. Hay muchas variantes en eso, porque la radioterapia que usted le da a la paciente o la quimio, en caso de ser neoadjuvancia, se ha demostrado definitivamente que aumentan la expresión de PDL1. Este es en una core y el score es un 40%, 40%. Las células tumorales son negativas y hay muchos linfocitos inflamatorios, PDL1 positivo. Otro tumor de alto grado, medio queriendo ser metaplásico, de esos con células gigantes, de alto grado, muy pocas células inflamatorias aún se ven con la hematoxilina, muy poco, y da un score de un 20%, donde otra vez las células tumorales son negativas y los linfocitos son positivos, siempre dentro del estroma del lecho tumoral. Esta es una foto de una revisión que hicimos del tema del PDL1 hace un poco menos de un año en esta revista de Seminars in Cancer Biology, que lo escribió este muchacho Semir Branik, que es un PhD y patólogo, y lo hicimos con la gente de Caris, del laboratorio. Y vimos en este ejemplo, en esta revisión pusimos este ejemplo, un tumor de alto grado triple negativo con un infiltrado linfocitario de TILs importante y un score aproximadamente de 10%. Esto fue publicado hace poco menos de un año. Inicialmente, por idea de Semir y de Soran, que ya no está más en Caris, hace como 6 o 7 años,
discutiendo en una de nuestras reuniones, dijimos, ¿qué pasa con esto de la inflamación y del PDL1? Entonces, publicamos este artículo con la doctora Joneja, una residente de Jefferson, en esta revista de un buen impacto en anatomía patológica hace 5 años. Y descubrimos evidentemente que había expresión en los tumores triple negativos. Este es un caso que tenía diferenciación escamosa, pero vimos que tenía expresión de PDL1 en las células tumorales y de PD1 en las células inflamatorias. En cambio, lo que se considera un tumor de mejor pronóstico triple negativo con células fusadas, a veces tipo fibromatosis, era negativo para PDL1 y para PD1. En ese momento no se sabía muy bien dónde se tenían que evaluar el PDL1 o el PD1 ni el cutoff, pero nosotros fuimos uno de los primeros que describimos en esta revista que los tumores triple negativos y los tumores metaplásicos expresaban mayor porcentajes de PDL1 y de PD1 en las células tumorales y en los TILs. Un pequeño problema que se plantea y quería mostrarles este caso es un tumor triple negativo de alto grado, con algunos linfocitos. Difícil evaluar los linfocitos intratumorales. Hay que tratar de ver los linfocitos dentro del estroma, que es lo que nos dicen las guías. Un problema que yo veo y que veo también en la literatura y hablando con la gente es si usted le hace la tinción y tiene una tinción que parece tumoral, parece un poco de background, pero también en algunas de las células inflamatorias, que es muy bajo, pero es más del 1%. Yo pienso que esto puede ser alrededor del 20%. No hay muchos estudios en este momento que digan si usted tiene un PDL1 en los TILs del 5, cómo se compara con el 80 o del 90. Como decía, comparándolo con lo de los receptores estrogénicos, esos son algunos estudios que se están haciendo, se van a hacer en el futuro. Esto puede ser un problema cuando hay tanta expresión en las células tumorales. ¿Cuáles son los problemas, ya para ir terminando, de la interpretación del PDL1? Y sobre todo, ¿cuáles son las razones para que haya resultados que no coincidan, que no tengan mucho sentido? Uno son los factores técnicos. Los factores técnicos del PDL1 y de los TILs, pero todo el PDL1, no son inmunes a cualquier técnica de inmunistoquímica. Es decir, todo lo que sea preanalítico, si no se fija bien, yo a veces lo llamo la masacre del viernes a la tarde, nos llegan las biopsias y nadie las fija hasta el lunes o hasta el domingo. Es decir, hallazgos técnicos. El consenso es que en este momento usted no debería usar, de acuerdo a las guías, interpretación del PDL1 para citología o para tejidos decalcificados. No infrecuentemente tumores que recurren o se presentan en el hueso. No es tan común en los triple negativos, pero yo siempre digo, no solo no se puede hacer PDL1, ni tampoco se puede hacer, no debiera hacer ningún tipo de estudio molecular. Que usted interprete las células equivocadas y, como ya les acabo de decir, discernir y diferenciar entre las TIL y las células tumorales puede ser a veces difícil, sobre todo si usted excluye o trata de excluir las células, los TILs intratumorales. Es muy importante esto de los cutoff values. Y si usted se pone a ver lo que pasa con el melanoma, la vejiga, los astrocitomas, los carcinomas de pulmón, los carcinomas uroteliales, que fueron los precursores un poco de esta inmunoterapia, los valores van del 1, 5, 10, 50%, como así también los anticuerpos. Usted tiene que decidir si va a utilizar lo aprobado por la FDA en un ensayo clínico o lo va a utilizar off-label, pero eso hay que aclararlo. Hay que poner su nota y su comentario. Hay expresión heterogénea. Eso se ha demostrado perfectamente que frecuentemente lo que vemos son expresiones focales. Ni qué decir si usted tiene una biopsia por core. Esto no es el Ka67 o el receptor estrogénico. Esto es como una película en movimiento, así que hay mucha heterogeneidad. Puede haber tenido la PDL1 una expresión temporal que no fue detectada en el momento que usted hizo la biopsia.
Y por último, como dije anteriormente, la terapia radiante, la quimio, pueden inducir expresión de PDL1. Una lectura que recomiendo, sobre todo para los patólogos, este review muy interesante de gente que trabaja mucho en PDL1, que se publicó en una de nuestras revistas, la revista oficial de la CAP, hace pocos meses, por WOC. Para terminar, entonces, quiero resumir de que el estudio de los TILs y del PDL1, la evaluación, va a ser en el futuro esencial para evaluar estos tumores, sobre todo en cualquier paciente que sea candidato para inmunoterapia. Que tengamos en cuenta que hay heterogeneidad intra e intertumoral en el PDL1. Por ejemplo, usted lo va a tratar antes o después del tratamiento y que la expresión frecuentemente es focal. Usted va a hacerlo en la mama, lo va a hacer en el ganglio o en otro lugar. Hay generalmente sobreexpresión de PDL1 por razones un poco obvias en las metástasis de ganglio. Es importante conocer los valores de cutoff. Cómo usted los va a reportar tiene que ser muy claro y cuáles son los problemas potenciales. Yo pienso que si usted va a empezar la técnica de PDL1, tal vez lo primero sea juntarse con el equipo de mama, especialmente con los oncólogos, para discutir cómo se va a hacer y cuáles son los lineamientos. Van a ser locales, van a ser de acuerdo a la FDA, etc. Y hay muchos esfuerzos actuales, debido a la importancia de esto, en convertir cáncer de mama, que no son per se muy inmunogénicos, en inmunogénicos. Manejar y maniobrar esto, como se ha hecho durante muchos años, en tratar de convertir casos que son receptores negativos a positivos. Y con eso quiero terminar y agradecerles otra vez por la invitación a Maxi y a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palazzo. Quiero también saludar y agradecer, digamos, a la Sociedad de Patología Mamaria, que otra vez nos ha permitido realizar una jornada o evento, o en este caso, este webinar en conjunto, lo que afianza más el trabajo multidisciplinario, que es lo que tanto necesitamos ahora. A continuación, quiero presentar al doctor Pablo Pérez Mesa, médico de planta de la sección de oncología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Él es jefe de trabajo práctico del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y presidente de la Fundación Tiempo de Vivir. Él nos va a hablar sobre novedades de tratamiento en cáncer de mama triple negativo. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a ambas sociedades primero por la invitación. La idea es poder presentar a través de un par de casos clínicos las novedades en cáncer de mama triple negativo, dando mención al menos a los trabajos de las últimas actualizaciones y para tener un poco más de evidencia sobre las decisiones que vayamos tomando. Bueno, como les decía, vamos a hablar de medicina de precisión en el cáncer de mama triple negativo, en cuanto a lo que es la evidencia científica desde la práctica diaria. En cuanto a lo que son las novedades en tratamientos para el cáncer de mama triple negativo, tomando las aprobaciones de la FDA, hasta mediados del 2018 no teníamos mucho más que quimioterapia como tratamiento sistémico para el cáncer de mama triple negativo, o sea, metastásico. Desde el 2018 la aprobación de Olaparib, luego el Talazoparib, y en el 2019 la combinación de la Atezolizumab y Nab-Paclitaxel cambiaron los tratamientos sistémicos, y últimamente la aprobación de Sacituzumab y Govitecan como tratamiento aprobado en Estados Unidos por la FDA, no así todavía que en Argentina, por lo tanto vamos a hablar de los 3 primeros tratamientos. La idea es presentar un caso clínico, vamos a hacer algunas preguntas, las cuales vamos a necesitar que voten, como para poder ver su opinión y poder analizar cada una de las respuestas. Esta es una paciente de 43 años, posmenopáusica,
que se desempeñaba como enfermera en el Chaco Resistencia, de donde es nacida. Como antecedentes personales fue extabaquista de 10 paquiers y fumó hasta un año antes del diagnóstico de la enfermedad. Antecedentes de litiasis renal, de una discopatía de larga data en plan de bloqueo, una mujer soltera con un hijo de 25 años y sin deseos de nueva maternidad. Su enfermedad empezó en mayo del 2018 en su ciudad de origen, autopalpación de un nódulo mamario en la mama izquierda y dolor en esa misma mama, por lo cual consultó. Se le hizo tratamiento sintomático en ese momento, un mes después continúa con los síntomas y vuelve a consultar, diagnóstico de mastitis, por lo cual le hacen un tratamiento antibiótico, y entre tratamientos y nuevas consultas llega hasta enero del siguiente año, en el momento en el cual se le hace una biopsia de una lesión en la mama, que ya para esa altura medía 8 centímetros, y en esa biopsia se hace diagnóstico de un cáncer de mama grado 3, triple negativo, con un Ki de 90%. La mama tenía esta lesión que les cuento de 8 centímetros, en la axila en ese momento no se veía nada, empieza tratamiento con quimioterapia neoadjuvante, doxorubicina y ciclofosfamida en dosis estándar, hace 4 ciclos con respuesta parcial en cuanto a lo clínico, por lo tanto empieza con la segunda etapa con paclitaxel semanal, del cual completa 8 semanas, dado que se evidencia mala respuesta y sospecha de progresión, por lo cual se detiene la quimioterapia neoadjuvante y se decide programar la cirugía. Se le hace en ese momento una ecografía en la cual se encuentra esa mama izquierda con espesor del tegumento en hora 6, con una imagen de 50 por 25 milímetros, y en la axila se veía un ganglio con deficiencia córtico-medular de unos 27 milímetros. El 4 de julio se hace la mastectomía más vaciamiento, con un carcinoma ductal infiltrante de 52 milímetros, grado histológico 3, con invasión vasculolinfática negativa y márgenes libres, informan una necrosis del 5%, se le hace un vaciamiento con 0 de 10 ganglios, se repite la inmunistoquímica en la pieza, y era un triple negativo con un Ki de 25%. Esa es la primera pregunta. José María, si querés votar para la primera pregunta, lo que ven ahí las opciones: completar las 4 semanas de paclitaxel restantes, hacer radioterapia post-mastectomía e iniciar tratamiento con capecitabina, hacer radioterapia post-mastectomía y dejar en control a la paciente, o bien seguir en control por ser un triple negativo que ya completó su tratamiento. ¿Solamente yo puedo votar? Creo que pueden votar todos. Todos. Los panelistas no podemos votar. Ahí dice abajo, mira, Adriana. Sí, dice que no. Muy bien. Vamos a dejar un ratito como para que puedan votar y después ya nos van a mostrar los resultados. Bien, creo que ya es bastante tiempo. Perfecto. Bien, en cuanto a la primera opción, completar 4 semanas de paclitaxel, un 20%. La verdad es que con el tratamiento de paclitaxel la paciente había mostrado falta de respuesta, había tenido progresión, intratratamiento, y la verdad que al no tener quimiosensibilidad con ese esquema, completar 4 semanas más de ese tratamiento solo iba a sumar toxicidad. Por lo tanto, creo que es un tratamiento que no elegiría como primer tratamiento. En cuanto a la radioterapia postmastectomía, es un tumor de 8 centímetros de inicio y que ya en la pieza quirúrgica tenía 5.5 centímetros, o sea que siendo un T3 tiene indicación de la radioterapia postmastectomía. En cuanto a la otra decisión es evaluar si dejarlo en control o si iniciar con capecitabina en forma adyuvante posterior a la neoadjuvancia. Vamos a continuar. A ver, para poder definir eso, si dejar en control a la paciente o si hacer un tratamiento con capecitabina posterior a la neoadjuvancia, vamos a hablar del GREAT-X,
Es un estudio diseñado, realizado en Japón y en Corea del Sur. Está diseñado en pacientes con hepatitis 1, que sean tumores triple negativos o de receptores hormonales positivos, que hayan hecho tratamiento de quimioterapia neoadjuvante, sea con combinación de antraciclinas y taxanos, o alguna quimioterapia que haya tenido antraciclinas, o bien combinación de docetaxel y ciclofosfamida, y que posterior al tratamiento neoadjuvante completo hayan tenido la cirugía con una enfermedad residual, sea a nivel de la mama o sea a nivel de los ganglios. Se la estratificaba por si tenían receptores hormonales positivos o no, y el tratamiento consistía en los pacientes luminales, continuar con capecitabina y hormonoterapia, y en el rama control solamente hormonoterapia, y en los pacientes triple negativos, tratamiento con capecitabina o bien control. Como decíamos, pacientes tanto triple negativos como luminales, cuando analizamos los resultados, tanto en sobrevida libre de progresión como sobrevida global, tiene resultados con una P significativa, pero cuando hacemos el subanálisis entre pacientes triple negativos o pacientes luminales, vemos que el beneficio es solamente de los pacientes triple negativos. Los luminales no se benefician con la capecitabina, y sí los triple negativos con una reducción del riesgo de un 48%. Por lo tanto, la capecitabina como tratamiento post-neoadjuvancia en pacientes con enfermedad residual posterior a un tratamiento adjuvante es un tratamiento que podemos elegir como opción. Y fue lo que eligieron como opción en el Chaco los médicos que venían siguiendo a la paciente. Empezaron el tratamiento con capecitabina desde agosto del 2019 y la derivaron a Buenos Aires para hacer el tratamiento de radioterapia y hacer la consulta con la gente de genética, del estudio genético. Ya cuando llegó a Buenos Aires, la paciente se palpaba en esa axila un ganglio, que no quedaba demasiado claro si era posterior a la cirugía o si podía ser algo más. Hace su primer consulta en el centro de radioterapia del hospital, con la idea de completar la adjuvancia al lecho de mastectomía y de las áreas ganglionares. En ese momento, por palparse esa lesión, consulta la demanda espontánea, se hace una ecografía ganglionar y se deriva para la evaluación a la gente de patología mamaria. Esa es la ecografía de septiembre del 2019, en el cual se ve ese ganglio axilar izquierdo con pérdida de diferenciación corticoiliar de 27 por 15 milímetros. Se realiza una tomografía en la cual se ve esa lesión, que era la misma que se veía en la ecografía, sin otras lesiones. Se hace un centellograma en el cual no tenía enfermedad de distancia ósea, y se realiza la biopsia de... En la biopsia se encuentra metástasis de un carcinoma con receptores hormonales negativos, un GER equívoco que es negativo por FISH, y una positividad en el Ki67 del 90% de las células. Se procede al vaciamiento. Después de ese diagnóstico, se completa. El vaciamiento se interpretó como que era insuficiente el vaciamiento axilar que se había hecho en primera instancia, hacía de esto 1 mes y medio aproximadamente. Se hizo un nuevo vaciamiento con 14 ganglios, de los cuales 2 tenían compromiso, 2 macrometástasis, una de 2.5 y otra de 0,6 centímetros, con compromiso de la cápsula e invasión del tejido adiposo periganglionar. Se repitió la inmuno, receptores negativos, nuevamente el HER2 negativo, un Ki de 65-70, y se hizo una inmuno con GATA3 para confirmar el origen mamario. Consultó luego de la cirugía a la paciente a asesoramiento genético, donde se evaluó ambas ramas. La rama materna, la verdad es que no tenía antecedentes oncológicos, y en la rama paterna tenía una tía con cáncer de mama de 40 años y esa misma paciente que había tenido diagnóstico de cáncer de ovario. Por lo tanto, por cumplir criterios, se define el estudio genético, se hace la revisión de la anatomía patológica de la cirugía que se había hecho en el Chaco, se agrega, digamos, en cuanto a lo que teníamos como informe, los TILs de un 30% moderado, confirmamos que era un tumor grado 3 y que tenía los receptores negativos y el Ki de 40-45 en esa muestra.
completa el tratamiento de radioterapia, pero mientras estaba en tratamiento con radioterapia, ya posterior a la cirugía, se palpa un nódulo a nivel de la axila, de aproximadamente 0,5 centímetros, y adyacente al mismo, un nódulo duro de aproximadamente 1,5 centímetros que estaba en la cicatriz axilar. Nuevamente se realiza una punción y se confirma infiltración del carcinoma en ese nódulo. Estaba ya en tratamiento de radioterapia, por lo tanto completa su tratamiento de radioterapia, y posterior al tratamiento de radioterapia se la evalúa nuevamente, y la verdad es que ese nódulo de piel había disminuido de tamaño, y se le solicitó una tomografía con emisión de positrones, y estábamos esperando todavía el resultado del BRCA. En ese momento se planteó si resecar nuevamente el nódulo, ya que esto era una segunda recaída local, o bien si interpretarlo como ya una enfermedad sistémica y darle tratamiento sistémico. Ese era el tejido a nivel cicatrizal, y un pequeño nódulo que era el que se había palpado y que tenía la biopsia, que era metástasis de su carcinoma triple negativo. Fuera de eso, no tenía ninguna captación en el resto del PET. Llega el resultado de la mutación, y tenía una mutación del BRCA, que estaba considerada como patogénica. Se informó tanto a la paciente como a la familia de las implicancias que eso tenía, y ya para ese momento, ese nódulo subcutáneo axilar medía aproximadamente 20 milímetros, y esto era a 15 días del último control, o sea, había aumentado de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, de 0,5 a 20 milímetros. En este punto nos volvemos a evaluar si operar a la paciente, volver a hacer una resección local y después dejarla en control, dado que no tenía enfermedad más allá del lecho mamario, una resección local y pedir el PDL1, hacer carboplatino como monodroga en primera línea, o bien tratamientos de inhibición del PARP. Bien, vamos a votar. A ver, bueno, creo que ya podemos ver los resultados. Perfecto. A ver, en cuanto a resección local y control, la verdad que era una de las opciones, por el hecho de tener una enfermedad que ya había progresado y que estaba progresando en los últimos 15 días, la verdad es que interpretar como solamente era ese nódulo la enfermedad era difícil, por lo tanto creímos que solo lo local no era suficiente. Podría haberse hecho resección local y la detección del PDL1, dentro de un ratito vamos a hablar un poco sobre el target del PDL1. El carboplatino monodroga hubiese sido una opción, la verdad que como primera línea en pacientes triple negativos tiene su población de efecto, y sobre todo en estas pacientes con mutación del BRCA ha demostrado, sobre todo en el TNT, beneficios en el tratamiento en primera línea. La otra opción, los inhibidores del PARP, dado que la paciente tenía esta mutación del BRCA2. La verdad es que cuando teníamos que pensar entre hacer un tratamiento sistémico o bien hacer una resección y después un tratamiento sistémico, la única lesión a evaluar posterior al tratamiento era esa lesión. Por eso es que definimos empezar con un tratamiento sistémico y posterior a eso evaluar en base a la respuesta si hacíamos una resección en segundo tiempo o no. En cuanto a lo que es la inhibición del PARP, los inhibidores de la poli-ADP-ribosa polimerasa 1, ahí tenemos una lista que se basa en la potencia, siendo el más potente el talazoparib, y el otro que tenemos disponible en la Argentina desde hace pocos días para el cáncer de mama es el olaparib. Son enzimas que participan en la reparación de los daños de ADN por escisión de base, dan como resultado la letalidad sintética en el contexto de BRCA1 y BRCA2. Ahora vamos a
explicarlo con este gráfico simple. En realidad sabemos que para las lesiones de única cadena en el ADN, la reparación por escisión de bases o por escisión de nucleótidos es la forma de reparación en la cual está implicado el PARP1. Cuando tenemos bloqueo del PARP1 por los inhibidores del PARP, se produce la ruptura de ambas cadenas, y para eso requiere la célula de la recombinación homóloga, en la cual participan las proteínas del BRCA, para poder reparar esa doble cadena y poder dejar que la célula sea viable. Cuando tenemos en el gráfico B los pacientes que tienen mutación del BRCA y por lo tanto no tienen capacidad de generar una recombinación homóloga, ante la ruptura de una simple cadena y no poder hacer la reparación por escisión de base o por escisión de nucleótidos, para lo cual estamos inhibiendo el PARP, y no tener posibilidad de recombinación homóloga, esa célula va a llevar a la no reparación y a la muerte celular. Esa es la razón por la cual en los pacientes con inhibición, en los pacientes con BRCA mutado, los inhibidores del PARP son un tratamiento útil y que ha demostrado eficacia en algunos trabajos. En cuanto a la incidencia, según esta base de 252.000 pacientes, se ha visto que en los pacientes triple negativos aproximadamente el 24% tienen mutaciones del BRCA, y en los pacientes luminales aproximadamente el 4% tienen mutaciones de BRCA. En otros trabajos, para hablar de pacientes con enfermedad metastásica con BRCA1 o 2 mutado, tenemos dos, que son principalmente el Embraca y el Olympiad, uno para talazoparib y el otro para olaparib. En cuanto a las cosas en común que tienen, están diseñados en pacientes con cáncer de mama metastásico, pacientes que tienen HER2 negativos, pueden ser con receptores hormonales o bien con triple negativo. Tienen que tener la mutación del BRCA, 1 o 2, haber sido expuestos a taxanos y o a antraciclinas, y tienen que tener o bien 0 líneas, o sea, ser en primera línea, o bien más de una línea previa. Son entre 0, 1 y 2 líneas. Solamente en el Embraca hay menos de un 5% de pacientes que fueron incluidas cuando ya tenían 3 líneas de tratamiento hechas. En cuanto a otra similitud, es la randomización, que se hizo una randomización 2:1. Y en cuanto a algunas diferencias, en el trabajo de Embraca se incluía pacientes con metástasis cerebrales que estuviesen controladas, y en cuanto a las ramas eran una rama con talazoparib u olaparib, y la otra rama con la quimioterapia que eligiese el médico, que podía ser capecitabina, eribulina, gemcitabina o vinorelbine en el Embraca, y las mismas drogas menos la gemcitabina en el Olympia. La otra diferencia es en cuanto a la distancia del platino. Se ha visto en varios trabajos que los inhibidores del PARP suelen no tener la misma eficacia en pacientes que progresaron a los platinos en corto tiempo después de haber terminado. Por eso mismo es que estos trabajos diseñaron, en cuanto al Embraca, con 6 o más de 6 meses de haber terminado el platino en neoadjuvancia o en adjuvancia, y para el Olympiad, más o igual a 12 meses de haber hecho los platinos, sea en neoadjuvancia o en adjuvancia, o bien que hayan hecho el platino en enfermedad metastásica, pero que no hayan progresado intratratamiento. En cuanto a los resultados, en la población con intención de tratar, los dos trabajos fueron positivos en cuanto a la sobrevida libre de progresión, con una P significativa, y una sobrevida que iba de 8.6 meses en el Embraca, contra 5.6 de la rama control, y de 7 meses en el Olympiad, con 4.2 en la rama control. Ninguno de los dos mostró que tuviese mejoría en la sobrevida global. En cuanto a alguna pequeña diferencia más, en el Olympiad, los pacientes que tenían receptores hormonales positivos no se vieron beneficiados, cosa distinta en el Embraca. Cuando buscábamos el subgrupo de pacientes con receptores hormonales, tenían beneficio al igual que los triple negativos. Aunque
no es el tema que vamos a hablar hoy, pero ya el tratamiento con inhibidores del PARP en tumores luminales es algo un poco menos evaluado como primera medida, y segundo, un poco menos útil, dado que en los tumores luminales tenemos muchas otras opciones más útiles que este como para poder plantear. Nuestra paciente empezó con talazoparib en primera línea, de 1 miligramo día, eso lo empezó en enero del 20. A los 30 días de tratamiento había reducido el tamaño de ese tumor, de ese nódulo dérmico, que era lo que veníamos controlando, había pasado de medir 20 milímetros a medir 5 milímetros, por lo tanto continuaba con talazoparib. Esto es ya en abril, que ese nodulito que medía 5 milímetros es el que vemos acá, que en la tomografía previa tenía esa lesión que veíamos a ese nivel. Ese nódulo ya medía 10 milímetros en realidad. Como había desaparecido el otro nódulo que estaba en la cicatriz, se decidió seguir con el tratamiento y volver a evaluarla al poco tiempo. Por lo tanto, a los 15-20 días se la volvió a evaluar, llevaba para ese momento 3 meses de tratamiento. Se hizo esta tomografía que vimos recién, perdón, y a los 15-20 días de esto, ahí se hizo el nuevo control, que ya llevaba 4 meses de tratamiento con el talazoparib, y en ese momento ya esa lesión en la piel medía 3 centímetros. Se hizo una nueva tomografía en la cual no tenía enfermedad a distancia, y en ese punto se pidió el PDL1 en la muestra previa. El PDL1 en la muestra remitida tenía una positividad del 15-20%, esto fue hecho en mayo del 2020, y con ese resultado nos planteamos la pregunta número 3. Vamos a aclarar como primer punto que todas estas alternativas de tratamiento están evaluadas en primera línea, y en nuestra paciente estamos hablando de una segunda línea, por lo tanto, principalmente nos va a servir para poder charlar sobre las opciones terapéuticas, pero son todas alternativas de tratamiento que uno tendría que utilizar en primera línea, como, digamos, según lo que demuestran los trabajos. Las opciones son nab-paclitaxel atezolizumab, paclitaxel atezolizumab, combinación de quimioterapia con carboplatino, gemcitabina y pembrolizumab, o bien, nuevamente, el carboplatino monodroga. Voten. Muy bien, veamos. Perfecto. Vamos a hablar ahora un poquitito sobre justamente estas opciones de tratamiento. Lo primero que tenemos que hablar es de la combinación de atezolizumab y nab-paclitaxel, que es el Impassion 130. El Impassion 130 es un trabajo diseñado en pacientes con cáncer de mama triple negativo, es en primera línea, como habíamos hablado previamente, no tiene que tener tratamientos previos en enfermedad metastásica, y sí puede tener tratamientos en adjuvancia o no adjuvancia que hayan pasado más de 12 meses desde ese tratamiento. Tienen que tener un performance de 0,1, tienen que ser elegibles para un taxano como monoterapia, y se va a testear el PDL1. Se lo va a estratificar entre metástasis hepáticas, el haber utilizado el taxano previamente, y el PDL1 si es positivo o negativo. ¿Por qué se utilizó atezolizumab y nab-paclitaxel? En ese momento no estaba del todo claro el tema de las dosis de corticoides que uno podía llegar a utilizar en pacientes con inmunoterapia, por eso es que se buscó un taxano el cual no requiriese de corticoides como premedicación para poder combinar con el atezolizumab. En cuanto a los resultados, en la población con intención de tratar se vio que la sobrevida libre de progresión tenía una P significativa, y cuando se buscaba en el PDL1 positivo, se vio la diferencia entre 7.5 meses para la combinación versus 5 meses para la monoterapia con el nab-paclitaxel. Y mirando la sobrevida global, que esta es la presentación de este fin de semana en el ESMO, y lo que informa es una sobrevida global con una diferencia
de 7.5 meses para la combinación, en comparación con de 25.4 a 17.9 meses en los pacientes que hicieron monoterapia con el nab-paclitaxel. En base a los resultados de la sobrevida libre de progresión, dado que todavía no contábamos con estos resultados de sobrevida global, se aprueba la combinación en Argentina, se aprueba tanto para usar nab-paclitaxel como el paclitaxel, y en realidad eso quedaba pendiente de los resultados de otro estudio, que es el Impassion 131, que tiene un diseño similar al Impassion 130, solo que en lugar de nab-paclitaxel se utilizó paclitaxel con 8 a 10 miligramos de dexametasona durante las 2 primeras infusiones, acompañado de, como les decía, de paclitaxel y el atezolizumab, contra una rama que era solamente de paclitaxel. También de este trabajo se presentó este fin de semana, aunque ya lo sabíamos de hacía un tiempo atrás, pero es un trabajo negativo. No hay diferencia en sobrevida libre de progresión en el primer análisis para la combinación en comparación con el paclitaxel monodroga. Por lo tanto, con estos resultados, la combinación que queda como opción terapéutica en primera línea en pacientes triple negativo con PDL1 positivo es el nab-paclitaxel más atezolizumab. La otra opción de tratamiento, que era la combinación de gemcitabina carboplatino y pembrolizumab, sale del trabajo Keynote 355, que es una población de pacientes similar con un cáncer de mama triple negativo metastásico, que no haya sido expuesto a quimioterapia previamente, que haya completado tratamiento curativo con más de 6 meses para el inicio del protocolo con Buenecov, como el resto de los protocolos con inmunoterapia requería de no tener enfermedades autoinmunes activas, y en este trabajo no se incluían pacientes con metástasis cerebrales. Como vemos, casi el 75% de la población era PDL1 positivo, con mayor al 1%, y de esos casi el 40% tenía un PDL1 mayor al 10%. En cuanto a los resultados, en la intención de tratar, era muy similar a la población con un PDL1 mayor o igual a 1, que es de 2 meses de diferencia en la sobrevida libre de progresión. Y en la población con PDL1 mayor o igual al 10, teníamos una diferencia de 4.1 meses con una P de 0.0012. Por lo tanto, la combinación con el pembrolizumab y quimioterapia, sea un taxano, tanto paclitaxel como nab-paclitaxel, en este trabajo no diferencian de cuántos pacientes hicieron nab-paclitaxel y cuántos hicieron paclitaxel, y lo otro es la combinación con la gemcitabina y el carboplatino más el pembrolizumab. Esta combinación todavía no la tenemos disponible como autorización en Argentina, pero es una opción más de tratamiento. Resumiendo, esta paciente con un PDL1 de 15 a 20%, se inicia tratamiento con atezolizumab y nab-paclitaxel. Eso fue el 5 de junio de este año. Recalco ahí que es en segunda línea que se hizo, se habló con la obra social y se terminó autorizando, después de haber hecho los inhibidores del PARP, el poder hacerle la inmunoterapia. Esto es a 20 días de haber empezado el tratamiento. A los 50 días se hizo la primera tomografía, en la cual se veía un leve aumento de esa lesión de 39.6 por 19. Lo que dice ahí como medida previa era lo que medía en la tomografía previa, que no era la progresión clínica que habíamos visto. A los 80 días nuevamente repitió la tomografía y la lesión había pasado de medir 40 milímetros a medir 29 milímetros, con una lesión que estaba menos edematosa, que estaba menos turgente y que estaba ya algo más umbilical. En el resto de la tomografía no tenía enfermedad sistémica, por lo tanto, esa es la única lesión que tiene, y
está con respuesta a 80 días de estar con la combinación del nab-paclitaxel y el atezolizumab. Eso es en cuanto a este primer caso clínico. La idea es hacer un caso clínico mucho más rápido, que sería... Este es un caso de una mujer de 65 años, casada con 2 hijos, que había tenido un cáncer de mama en 1991 con receptores negativos. Era un T1 que se irradió y se hizo quimioterapia con antraciclinas. En ese momento se había hecho un vaciamiento izquierdo y tenía 0 de 15 ganglios. A los 10 años hizo un nuevo tumor en la mama contralateral, nuevamente un T1, que se operó y se hizo un vaciamiento con 0 de 13 ganglios, e hizo quimioterapia adyuvante con CMF por 6. Era un tumor de 2.5 por 2 centímetros, tenía receptores positivos e hizo luego de eso tamoxifeno por 5 años. Como antecedentes heredofamiliares, tenía una hermana con cáncer de mama a los 35 años y primos hermanos maternos con cáncer de pulmón y sarcoma. En enero del 20 se hizo la punción del nuevo nódulo de mama en la mama izquierda. Estaba en hora 6 y era una biopsia con un carcinoma grado histológico 3, triple negativo, con un Ki de 30 a 40%. En el examen mamario tenía retracción en el surco submamario izquierdo y ese nódulo palpable de 2 centímetros. Esa es la ecografía que tenía de diagnóstico, como ven arriba, una imagen pseudonodular, hipopogénica de bordes irregulares, que mide entre 16 por 15 milímetros y que es Doppler positivo, y un ganglio a nivel de la axila izquierda de 28 por 8 con áreas de engrosamiento cortical. Se hizo un centellograma óseo al diagnóstico, y en este al diagnóstico de este nuevo tumor, y en este centellograma tenía captación a nivel del manubrio external y el tercio proximal del cuerpo, y además de eso, una captación a nivel del acetábulo izquierdo, que por lo menos era sospechosa, y una captación que parecía algo inflamatorio a nivel de la muñeca izquierda. Se hizo la biopsia de esa lesión external, y en esa biopsia se analizaron los receptores nuevamente, que fueron negativos, y se hizo la detección del PDL1, que en ese punto dio 8 a 10%. Había hecho ya el estudio del test genético, y posterior a ese resultado de la biopsia tenemos el resultado de la mutación, y tenía una mutación en el BRCA1, que como vemos abajo, era una mutación patogénica, y por lo tanto, resumiendo, es una mujer con un cáncer de mama que tenía antecedentes de cáncer de mama bilateral, operado en ambos lugares, que ahora tenía un nuevo cáncer de mama con un ganglio axilar, con una biopsia que era triple negativo, con un esternón con metástasis de carcinoma triple negativo, y una lesión en el acetábulo izquierdo sospechosa, con un PDL1 positivo de 8 a 10% en las células inmunes del microambiente tumoral, que estaba hecho en la biopsia inicial de la lesión mamaria, y tenía la mutación patogénica del BRCA1. Última pregunta, vamos a ver qué hacemos ahora en esta paciente. Muy bien, bueno, creo que ya es suficiente. Esperamos un poquito más. Muy bien, perfecto. La quimioterapia con carboplatino, como habíamos dicho, con algunos trabajos que evidencian mayor respuesta en pacientes con BRCA mutado. Los inhibidores del PARP como una opción en primera línea en una paciente con una mutación del BRCA1, el atezolizumab y el nab-paclitaxel, y la opción que tenemos debajo, la 4, en realidad hoy no sería una indicación, en ese momento lo podríamos haber indicado porque teníamos la aprobación. Hoy ya, con lo que hablábamos del Impassion 131, uno tendría que intentar evitar hacer la combinación de atezolizumab y PAC.
El punto con esto es que estábamos en mayo del 2020 y se planteó las dos posibilidades con la señora en cuanto a las opciones de tratamiento, que era como primera opción la combinación con inmunoterapia y nab-paclitaxel, la cual requería de una paciente que consultase al hospital cada 21 días, con más chances de neutropenia y con los estudios de laboratorio, y en el contexto de la pandemia y no sabiendo muy bien cómo iba a ser los meses posteriores, se planteó la otra posibilidad, que era empezar nuevamente con un inhibidor del PARP. En ese momento el único disponible que teníamos era el talazoparib, y en conjunto se decidió empezar con talazoparib, que empezó el 2 de mayo del 20. Esa es la tomografía a 2 meses del tratamiento, en el cual la lesión del esternón tenía mayor densidad. En el centellograma la lesión del esternón no había cambiado demasiado y ya no se veía la lesión del acetábulo. Y el único estudio que tenemos posterior es la ecografía, en la cual ya no se ve ¿cómo es? La lesión ganglionar que estaba a nivel de la axila, y tampoco se logra observar la lesión previamente mencionada en hora 6. Por lo tanto, la paciente se interpreta como una respuesta parcial y sigue con tratamiento en este momento con el talazoparib. Muy bien. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención y espero que podamos contestar las preguntas que planteen. ¿Estamos habilitados? Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Pérez Mesa y doctor Palazzo. Muchas gracias por los valiosos aportes y las actualizaciones. Y vamos a dar comienzo a la respuesta que creo que ya hizo Juan Pablo. La doctora Wernick dice: gracias doctor Palazzo por la conferencia. Ustedes los PILS los miden en las funciones percutáneas para predecir la respuesta a la neoadjuvancia. Juan, ¿querés contestarlo o lo leo? Sí, ya le contesté. Norma y doctor Guarani, que con frecuencia es una punción, por eso hay que tener en cuenta la focalidad y la heterogeneidad. No es muy común, como todos ustedes saben, no hace falta que les sepa, que si la paciente tiene enfermedad avanzada, como ya explicó el doctor Pérez Mesa, se le haga una resección de una pieza que tiene tumor. Así que es con frecuencia, ya sea en un ganglio o en el pulmón, otro sitio donde los triples negativos van, que sea en una punción. Hay que tener suficiente tejido, pero yo mostré a ustedes una foto de una core, Norma, que con muy poco tejido y como el umbral es 1%, sí, yo diría que muchos de los casos, si no la mayoría, son punciones. Juan, una pregunta práctica. ¿Conviene ingresarlo a partir de ahora en los protocolos, aquellos tumores de alto grado, poner los porcentajes o solamente descriptivos e informarlos como carcinomas invasores con predominio linfocítico? ¿Qué opinas? Yo soy un poco la excepción a la regla porque siempre he pensado que esto de los linfocitos era una cosa muy importante y no las informamos muy bien qué significan o qué hacen los oncólogos, así que siempre hago un comentario. La doctora Wernick en una de las preguntas me decía si damos un porcentaje. Es como el helado de frutilla y vainilla. A algunos les gusta uno y a otros les gusta otro. A mí me parece perfecto si uno puede dar un porcentaje. Yo lo que tiendo a decir, Norma, digamos, en la paciente, en la biopsia inicial o en la neoadjuvancia o en la resección, digo si están presentes dentro del tumor, si son focales o no, y digo leve o moderado y extenso. Si alguien aprende y quiere dar un porcentaje, me parece perfectamente bien. Yo creo que lo importante es mencionarlo, y ahí viene la discusión de lo que puede significar, ¿no es cierto? Sí, sobre todo en la neoadjuvancia. Yo creo que la neoadjuvancia también va a ser importante cuando tenés tumor y células inflamatorias. Bien, Juan gracias. Pablo, Sí, Adriana. el doctor Pérez Mesa habló de
drogas que tenemos disponibles para usar en inmunoterapia. Por un lado están los trabajos de atezolizumab, los Impassion, que miden TILs para determinar respuesta, que para esto se usa el Ventana SP142, pero me gustaría que un poquito te explayes para el auditorio de que los trabajos de Pembro, los Keynote, miden cosas diferentes, miden la CPS, que ahí sí los trabajos han hecho una diferencia en un límite de corte entre superior a 1, 10 y 20. No sé si te podés explayar en esto para que queden los conceptos de que miden cosas diferentes, que no es homogéneo y que hay una heterogeneidad. Si uno va a utilizar una droga, tiene que usar un ODACO o Ventana. Definitivamente, Adrián, el problema con eso, y yo personalmente no tengo mucha experiencia, pero es un porcentaje que está aumentando de enfermos que no son triples negativos y que usamos un anticuerpo distinto, que utilizamos el 22C3, que es de DACO, y que la interpretación es algo que yo hacía bastante, habíamos empezado a hacer en Jefferson, es similar a lo que hacemos en los tumores gastrointestinales del aparato alto. Es decir, que es otro anticuerpo, es otra plataforma de DACO y una interpretación del tumor y de las células inflamatorias también. Es decir, que se está midiendo un universo más amplio, digamos, que lo que se usa con el 142. Y tu punto a lo mejor no lo enfaticé lo suficiente, que depende del tumor y de los TILs y del perfil inmunohistoquímico y de qué medicamento vos vayas a utilizar. Absolutamente acá no hay mucha crosstalk entre esto. No hay crosstalk. Y esto es muy importante, por lo cual el menú, en lo que hace, tiene que darte todas estas opciones. Lo mismo, como vos sabes, para vejiga, melanoma, pulmón y astrocitoma. Pero eso es muy importante. Sí, exactamente. Una cosa es el 142, aprobado, ensayo clínico, FDA, y los otros son los HER2 o algunos de los luminales. Lo que pasa es que el doctor Pérez Mesa me diría, fuera de la avanzada en el triple negativo, es muy raro que ustedes utilicen como primera medicación algún tipo de inmunoterapia, pero eso a lo mejor va a cambiar. Pero lo que se utiliza es distinto, Adriana. Sí. Pablo, te quiero hacer una pregunta. En tu primer caso que presentaste, era una quimio resistente, porque respondió muy poco a antraciclinas y taxanos, que son las mejores drogas para el triple negativo. Sí. Pero la paciente tenía una baja carga de enfermedad. Yo le hubiera hecho carboplatino, como el TNT, para después poder hacer... Después tenías la opción, o sea, para secuenciar, para después poner un inhibidor de PARP, ya que era BRCA positivo. No sé si le hubiera hecho inmunoterapia teniendo tan poca enfermedad, si bien los trabajos de inmuno son en primera línea, bueno, no sé, lo hubiera discutido un poquito. Sí, en realidad, a ver, en cuanto a lo que es hoy la paciente no hubiese recibido el mismo tratamiento, creo que la primera línea con inhibidores PARP no hubiese sido la primera opción, sí por ahí el evaluar la inmunoterapia, o sea, sí el hacer el nab-paclitaxel y el atezolizumab, por más que la carga sea baja de enfermedad, eso no es algo que tengas diferenciado en el trabajo como para poder cambiarlo. En cuanto a lo que es digamos, los inhibidores de PARP, uno lo tiene como una opción de tratamiento más adelante, cosa que no sucede con con los checkpoints, con el atezolizumab. Por lo tanto, creo que si hubiese tenido que hacer ese tratamiento en la paciente, lo hubiese invertido, hubiese hecho primero la inmunoterapia y posterior a eso uno tendría la opción o bien de hacer el carboplatino o bien de hacer los inhibidores del PARP. El tema es que si haces el carboplatino y no tenés una buena respuesta o bien te progresa muy cerca de haber terminado ese carboplatino, ya no tiene demasiada utilidad poder usar los inhibidores PARP, que cuando uno tiene que hacer la evaluación, no solamente por la eficacia, sino también por los estudios de calidad de vida entre los inhibidores del PARP y la quimioterapia, digamos, suman hacia los inhibidores de PARP como menor toxicidad,
mejor tolerados, mayor calidad de vida, aparte de resultados en cuanto a sobrevida, fuera de que uno no puede compararlo con el carboplatino, porque ninguno de los diseños tiene carboplatino como tratamiento alternativo a los inhibidores, pero sí uno sabe que la sobrevida libre de progresión es similar, por lo menos, o un poco mayor a lo que podría ser en el TNT en los pacientes BRCA mutados. O sea que un concepto claro que debería quedar es que si uno va a hacer inmunoterapia, hacerla DAMBLE, o sea, de inicio. En primera línea, exactamente. Sí, porque los trabajos con inhibidores de PARP permitían... Son en primera, pero también hasta cuarta línea. O sea, tenés pacientes que hicieron, un 5% de los pacientes del Embraca hicieron hasta 3 líneas antes de... líneas. Exactamente, un 5% tiene hasta 3 líneas. La mayoría son entre 1 y 2 líneas. Otro pequeño comentario te pido sobre el trabajo ASCENT que se presentó este fin de semana en ESMO, porque hubo varias novedades respecto a triple negativo. No vamos a combinar el paclitaxel con el atezo, vos lo dijiste, pero bueno, si puedes hacer algún comentario del trabajo. Sí, a ver, en realidad, como puse en la primera diapositiva solamente, dado que la idea era hablar sobre opciones terapéuticas que tengamos acá, pero el sacituzumab y el govitecan es una opción terapéutica que ya estaba probada y que ahora con el ASCENT lo que mostró es que en líneas superiores, o sea, es un trabajo hecho en tercera línea, pero que mostró una diferencia importante en la sobrevida libre de progresión, que no sería tan importante en pacientes ya en tercera línea, pero sí demostró diferencia en sobrevida global. O sea, pasó de 6 meses en el grupo control a un poquito más de 12 meses en el grupo de tratamiento. Por lo tanto, se lo ve como un tratamiento que ya se veía que era un tratamiento útil, pero con esta demostración se está esperando ahora sí a que se lo utilice en primeras líneas, que ya hay trabajos en curso para eso, y poder ver, a ver en qué punto es que podemos usarlo en el tratamiento. Ok. Juan, ¿con qué aumentos haces la descripción? ¿Con 20, 40 por en una pieza quirúrgica? ¿Sí? Generalmente lo que yo hago, vos decís de los TILs o del PDL1, de los dos. Sí. El TIL, como dije, y el PDL1 tenés que, por eso me es útil el artículo ese del Modern Pathology, mentalmente hacer una circunscripción alrededor del tumor y te das cuenta si es difuso o si es focal, y si le das un porcentaje decís leve, moderado o intenso. Con el PDL1 es bastante simple, Norma, porque vos acordate que no discriminamos el tipo de célula inflamatoria y que yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que va a cambiar. Y vos has visto de algunos de los ejemplos que vos en la hematoxilina decís, acá no hay células inflamatorias, ya hay. Y hablando con gente y nosotros, los de Jefferson, etcétera, haciendo el umbral 1% es muy fácil de detectar. Como con el 20% ya lo querés ver, si tenés alguna duda podés hacer el 40%. Pero es un poco parecido, Norma, un poco parecido al HER2. Cuando vos lo ves que es positivo, lo podés ver con el 2 o el 4% y es positivo. Yo te puedo decir, no siempre, porque a veces hay pocas células, pero con un umbral del 1%, entre un 20 y el 40% de lo que uno se siente más cómodo, está bien, en la medida que los dos factores estén en el lecho tumoral, en el estroma o dentro del tumor, ¿no es cierto? Sí, yo tengo dificultades, ¿qué pasa? Y yo mostré un caso parecido, cuando hay solamente muy pocas células, son intratumorales. ¿Viste? Ese tropismo que yo llamo, que las células, no hay mucha en el estroma y son ahí. Eso es difícil interpretarlo, pero hay una cosa que se ha comprobado y que yo creo que lo utilizo y también va a ser importante, Norma. Hay enfermos que son hasta un 20 o 25% que son PDL1 negativo, que nosotros vemos en la COR y que responden a terapia, inmunoterapia. Y eso tiene que ver con el sampling y con la heterogeneidad. Es decir, que en estos casos que son avanzados y con metástasis, tal vez, y los oncólogos sabrán mejor que lo que nosotros sabemos,
darle el beneficio de la duda al enfermo es mejor si vos estás en duda o es negativo, porque hay un número de pacientes que responden normal, que responden. Es decir, que no, o heterogeneidad, o vos no viste esa parte donde había expresión, o hay otros factores que puede haber, que no los detectamos, ¿ok? Ok, y te estrujo la última pregunta. No, si para eso estoy. ¿Qué nota le agregarías a las punciones cuando son, cánceres con ricos linfocitos presentes, para que les sean de beneficio al oncólogo? Cuando no es un ganglio, obviamente. Sí. Cuando no es un ganglio. Sí. Repetimos las tinciones. En Jefferson repetimos las tinciones y acá repetimos las tinciones siempre en cualquier enfermo post-neoadyuvancia o en estadio avanzado, carcinoma invasor con infiltrado inflamatorio denso, y ahí podés poner un comentario que el infiltrado denso y abarca gran parte de la biopsia dentro del tumor, del lecho tumoral. Bien. Juan Pablo, sí. Una pregunta. En el grupo de trabajo tuyo, los oncólogos, cuando una paciente aparece con metástasis, ¿qué te piden el PDL1? ¿En el tumor primario o en la metástasis? Porque bueno, hay trabajos presentados que es un poco más alto en el tumor primario, más bajo en la metástasis, pero sin embargo el año pasado la doctora Rugo en ESMO hizo un análisis y parece que esto no influía en el resultado tanto de PFS como de sobrevida global. Exactamente. ¿Cuál es la postura de ustedes? Ella ha escrito mucho de eso, incluso preparándome para esta conferencia en la última semana había leído mucho de ella y la escuché, creo que en San Antonio el año pasado, porque el año pasado no fui, pero no sé si vos estabas. Adriana, mira, primero lo que tengas disponible, ¿ok? El tumor primario o la recidiva, lo que tengas disponible. En este hospital donde yo trabajo, la gente de imágenes y los intervencionistas son muy agresivos, así que casi no hay nada que llegan a eso. Así que si está disponible la recurrencia o la recidiva local, lo hacemos en eso. Si están las dos cosas, generalmente el segundo parámetro, Adriana, ¿cuánto tumor tengo viable y donde haya linfocitos? Pasa, aún sin neoadyuvancia, me dan la biopsia de core y me dan un ganglio. El core en la mama es negativo, o hay 5 células, y pongo una nota. Hoy tuve un caso, bueno, he pedido tinciones, hoy tuve un caso, donde acá hay muy poco tumor, la persona ha tenido neoadyuvancia, Adriana, y tiene más en el ganglio, y lo pido en el ganglio. Es decir, que el tejido que tenga y donde tenga más. Específicamente ellos no me dicen, hazlo en esto o en otro, pero yo aclaro. ¿Y por qué lo hago en uno o en el otro? En el ganglio linfático se ha demostrado que el PDL1 obviamente es mayor. Es más alto, obviamente. Y como vos decís muy bien, hay diferencias entre el primario y el metástasis con gente que ha publicado y dice que en el primario parece ser que más alto. Pero por el otro lado, vos también dijiste, no parece haber una diferencia biológica significativa en la medida que sea positivo. Exacto. Es decir, si vos sos un poco obsesivo, vos sabés bien lo que podrías hacer, que es teñirlo en las dos cosas. Y hacerlo en las cosas, ¿viste? Yo no sé muy bien si en el PDL1 se da ese dicho, más es mejor, pero lo podés hacer, obviamente. Porque el umbral es tan bajo, con pacientes que aún yo no encuentro son positivos y responden, que a lo mejor no es mala idea, ¿no es cierto? A lo mejor no es mala idea. Pero lo que tenga disponible y lo que tenga más tejido, Adriana, sí. Gracias. Bueno, no sé, del público no veo, no sé, Norma, si vos ves preguntas, yo acá no me han llegado preguntas. No Sole, veo más. ¿querés? Hay una pregunta. Sí, perdón. Norma y Adriana, hay una pregunta para el doctor Pérez Mesa acá. Sí. A ver, La doctora Ángeles Calerandi. Sí. Léela porque nosotros, yo no la veo. Ah, sí, ahí la veo. Dice, el ganglio axilar izquierdo del caso 2 parecía negativo. Ilio conservado, cortical conservada, tenía captación patológica en el PET. Esa paciente no tiene hecho un PET, lo que tenía era hecho un centellograma con fusión, con una tomografía, que principalmente sirve para las lesiones óseas.
ese ganglio, digamos, tenía una cortical conservada, lo que tenía era engrosamiento de la cortical, como tenía enfermedad metastásica ya diagnosticada a través de la biopsia ósea, no se siguió estudiando ese ganglio, y en una segunda ecografía ya, donde no se veía la lesión mamaria, tampoco se veía ese ganglio. La verdad es que no tenemos un estudio más allá porque no tenemos biopsia de ese ganglio, lo que se tiene es una biopsia de la lesión de la mama y de la biopsia del esternón. Pero sí es cierto que no era un ganglio que por la ecografía en sí sea muy patológico, digamos, era por lo menos algo que dejaba dudas, pero que dejó de tener importancia al momento que teníamos diagnóstico de la enfermedad metastásica. Bueno, Sole, no sé si querés hacer algún comentario, cerrar. No, yo nada más puedo terminar para agradecer, si no hay algún otro comentario, ¿alguien más que quiera agregar algo? Si no, podemos ir dando cierre a este webinar. Juan Pablo, Entonces, te agradecemos. bueno. Dale, Adri. No, que desde, bueno, Sole te va a agradecer desde la Sociedad de Patología, pero nosotros con Alejandro y todo el equipo de oncólogos de Córdoba siempre te agradecemos que te sumes, que nos prestes tu tiempo y, bueno, tus conocimientos. Esto es un área nueva que está surgiendo, que va a tener mucho interés en el futuro. Para nosotros es importante escucharte porque ustedes son pioneros. Te agradezco en nombre de la Sociedad de Oncología de Córdoba. Sí, muchas gracias, y quería enfatizar para ustedes que esto es un tema que se tiene que discutir en grupo y que en gran parte, porque manejan los enfermos y conocen los enfermos, ha sido manejado y guiado por los oncólogos en gran parte, pero creo que desde el punto de vista de test y de interpretación, etcétera, los patólogos están ahí, tienen que estar ahí al frente del grupo. Yo personalmente también quería agradecer a Juan Pablo, así que también decir que entre los participantes del público hay mucha gente que son de centros organizadores de residentes de patología, de anatomía patológica en el país. Decirle que va a estar disponible el webinar, obviamente los links para poder verlos en las sociedades, porque la verdad que la explicación de lo que es PDL1 que ha dado Juan Pablo es de referencia y clave, básico, ha sido muy locuaz y sencillo para la gente en formación, así que eso también trata de informar de eso, y bueno, y obviamente una vez más agradecerle por el tiempo y por la dedicación que le ha dado para la disertación. Y muy buenos los casos, Pablo. Muchas gracias por sumarte a este proyecto. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que fue muy bueno. Juan, en nombre, obviamente, siguiendo con lo que dijo Maxi, en nombre de todos los patólogos, de verdad, ha sido y es permanentemente un honor tenerte, y aprendemos muchísimo, así que un gusto, y gracias por haber aceptado una vez más. Y Juan Pérez Mesa, Pablo Pérez Mesa, gracias. Muchas gracias, porque muy práctico, y de verdad los patólogos hoy necesitamos de este equipo interdisciplinario de trabajo, y nos lo es muy importante, de verdad que es una de las patas fundamentales del diagnóstico, la oncología, así que gracias por la parte práctica, aprendemos muchísimo, y bueno, gracias nuevamente, Juan Pablo y doctor Pérez Mesa, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros como... Sí. Por favor. No, siga usted, doctor. No, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente, hace como un año que estoy tratando de ir a Córdoba y a la Argentina y no puedo, por una razón u otra. Y creo que eso va para largo, porque iba a ir en abril, iba a ir en junio, iba a ir en diciembre y nada. Pero bueno, en la medida que podamos hacer estas actividades por vía Zoom, las hacemos por vía Zoom, no hay problema. Pero muchas gracias a todos, sinceramente. A ustedes. Muchas Por gracias. favor, para nosotros es un gusto. Y bueno, como miembro de la Sociedad de Patología Mamaria, queremos agradecer
al doctor Aguali y a la doctora Borelo, que son de la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba, por estas actividades en conjuntos, que sabemos que siempre que las hacemos juntas son muchísimo más enriquecedoras. También agradecer a Martín Ferrazolo, que nos ayuda tanto en el diseño y la difusión y la inscripción de nuestra sociedad, a José María Dintec, que nos ayuda con el tecnológico y con la buena predisposición, a Marisa también, que es la secretaria de la Asociación de Oncólogos Clínicos, que siempre está al pie del cañón con nosotros, y también a los colegas de la Sociedad de Patología Mamaria, que en este caso hemos participado en esta organización, que es a la doctora Canals, a Maxi Ramírez, a la doctora Barugel también, que juntos hemos trabajado para que esto se haga posible. Y bueno, y sin duda a todos los que han participado en este evento, invitarlos a los próximos eventos que vamos a hacer. Así que bueno, si están de acuerdo, damos cierre a este webinar. Agradecer en nombre de todos, y si quieres, José, como presidente de la Sociedad de Patología Mamaria, dar algunas palabras, al igual que Alex. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, en cada uno de estos webinars tiene una comisión organizadora distinta, y bueno, la verdad es que no es lo que nos dedicamos nosotros, pero estamos viendo en vivo y en directo cómo va cambiando el tratamiento del cáncer de mama, y cada vez es más específico. Empezamos con un tratamiento que era realmente solamente quirúrgico, estamos en algo ultra específico, que para nosotros, obviamente, como cirujanos, es algo muy complejo para entender, pero la verdad es que fueron bastante didácticos, a pesar de lo difícil que es para mí, creo que entendí bastante. Así que muchísimas gracias, y bueno, gracias a todos por esta organización, muchas gracias. Bueno, chao. Muy bien. Chao, Adriana, Entonces, adiós, Norma, adiós a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Nos veremos pronto. Cuídense, adiós. Chao, Muchas chao. gracias. Adiós. Volveremos a Chao. ver, gracias. Chao.